Uno de los pasajes claves de las Escrituras que nos habla acerca de la adoración es este pasaje de 1 Corintios 12, 1 al 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Incluso en este pasaje vemos que nos habla acerca del Espíritu Santo y la adoración a Dios. De hecho nos dice que es el medio para adorarle al Señor. Miren, en este pasaje está hablando Pablo, bueno, sí, acerca de los dones espirituales, pero les recuerda a los cristianos de Corinto que ellos también, antes de ser salvos, antes de ser cristianos, ellos eran gentiles. Es decir, como gentiles, ellos eran entonces extraviados, dice ahí. Erais gentiles y se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Este es un pasaje que habla de lo que es la adoración a los ídolos. Obviamente, ahí Pablo está hablando de la adoración o la idolatría que ellos hacían cuando no eran cristianos. Lo primero que encontramos es que ellos eran idólatras, es decir, adoraban a quien no es Dios. Un idólatra es alguien que adora a quien no es el Creador, el Señor. Un idólatra incluso se puede adorar a sí mismo. Aquí habla de los ídolos mudos. Y obviamente como paganos ellos hacían eso. Sus vidas eran controladas y conformadas por su esclavitud. Ahí podemos ver, dice, se os extraviaba, es decir, a ellos se los desviaba del camino de la adoración. El término extraviaba incluso connota hacer algo por fuerza, es decir, que a la fuerza se los extraviaba de la adoración verdadera y resultaban adorando ídolos. Cuando pensamos en los ídolos, no pensemos solamente quizá en las estatuas allá en la China, en el Asia, por ejemplo, adoran a Buda, es una figura, la hacen de yeso o de cualquier material, incluso de cobre, de oro, ¿qué será? Esos son ídolos que nos lleva a la mente a nosotros cuando se habla de idolatría, pero en otras ocasiones hemos hablado que los cristianos, los hijos de Dios, los que somos salvos, también podemos caer en la idolatría y tenemos ídolos. Entonces aquí a través de los años hemos siempre hablado abiertamente de este tema aquí en la iglesia y decimos, bueno, ¿cuáles son los ídolos que el cristiano puede tener o tiene? Y hemos llegado siempre a la conclusión de que ídolo es todo aquello que nos aparta de Dios. Por decir, incluso cosas buenas que Dios por el otro lado aprueba, por decir el trabajo. A ver, el trabajo es un mandato de Dios. Hay que trabajar, hay que ser responsable, hay que llevar el sustento económico a la familia. Sí, pero se convierte en un ídolo el trabajo si el trabajo me aparta del Señor. Así de sencillo hemos llegado a la conclusión. Un ídolo es todo lo que me aparta de Dios. Es decir, que si yo por el trabajo, por ganar el sustento, por llevar el dinero a la casa para comer, entonces no leo la palabra, no busco a Dios, no asisto a la iglesia, a adorarle, eso es un ídolo.
Así como el trabajo, el cristiano puede tener otros ídolos, incluso el deporte. El deporte, el domingo es el día del Señor. El domingo, creo que en todo el mundo cristiano no se trabaja. La mayoría no trabajan, hay gente que sí trabaja, pero se ha trabajado de lunes a sábado, por decir así, y la gente dice, no, pues el domingo es el único día que tengo para descansar. Pero resulta que el domingo, la palabra domingo significa día del Señor. Viene del latín domini, que es Señor. Y ese día es para llegar a la iglesia, adorarle, meditando en su palabra, sirviéndole a Dios. Pero un cristiano puede decir, no, yo este domingo tengo que jugar fútbol o tengo que ir a ver un partido, la final de un gran campeonato. Eso es un ídolo. Y no estamos hablando que mirar la televisión o hacer deporte está mal, sino que se constituye en ídolo cuando me aparta de adorar a Dios, cuando me aparta de entregarle ese momento que le pertenece al Señor. Entonces, mire, ponemos dos ejemplos de los ídolos que podemos cargar los cristianos: el deporte, ver la televisión, o incluso el mismo trabajo con el cual llevamos el sustento para nuestra familia, y eso que es un mandamiento de Dios. Entonces, la idolatría es todo lo que me aparta del Señor. Pues los gentiles, ellos eran extraviados, llevados por la fuerza a adorar a los ídolos. Y por eso nosotros los cristianos tenemos que examinarnos, a ver qué tanto yo estoy adorando al Señor como Él es digno. Porque de eso se trata el estudio, ¿no? ¿Qué es adoración a Dios? A veces pensamos que adorar a Dios solo es cantar. Y cantar se puede cantar muy bien, pero si hay un corazón desobediente a Dios, entonces canta muy bonito, pero no adora a Dios, ¿sí? Es posible hacer todos los servicios para el Señor incluso. Puede hablar de Cristo, se puede enseñar la palabra y teniendo un corazón entenebrecido. Bien, pero veamos ahí en el versículo 3, a los cristianos se les manda entonces hacer algo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿se acuerdan que Jesús, cuando antes de morir, anunciaba que iba a venir el Espíritu Santo? Hay un pasaje que dice ríos de agua viva, ¿sí? O hace poco leíamos ese pasaje donde dice el Espíritu Santo es vuestro consolador, ¿sí? El Señor en su vida en la tierra enseñó mucho de que iba a venir el Espíritu Santo. Incluso después de que resucitó les dijo a todos sus discípulos, no se vayan, esperen a la promesa del Señor. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu de Dios y me seréis testigos. Bien, entonces aquí encontramos que dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hermanos, esas palabras son con toda la autoridad de Dios. La voluntad de Dios es que toda la humanidad conozca a Dios, al verdadero Dios viviente, al Creador, y por eso envió a su Hijo a la tierra a predicar, a enseñar con palabras el Evangelio y a enseñar con hechos, como fue ir a la cruz y derramar su sangre para perdonarnos. Por eso la voluntad de Dios es que a Jesús, toda la gente de la tierra, a Jesús se le reconozca como el Salvador, el único Redentor de la humanidad, el único mediador entre Dios y los hombres, el Señor, a Jesús. Incluso el mismo Espíritu Santo viene a la vida de los creyentes para enseñarnos a reconocer a Jesús como nuestro Señor. Sí, como el Salvador de nuestras vidas, pero también como el Señor de mi vida. Hermanos, aquí está la
la parte principal del estudio de la palabra hoy. Es que nosotros ya somos cristianos, es que nosotros ya somos salvos. ¿Qué es lo que venimos a aprender entonces? Diríamos, está de más que yo venga si eso ya lo sé. No, hermanos, es que mientras estemos sobre la tierra, sí podemos conocer que Jesús es mi Salvador, pero durante toda la vida en la tierra yo necesito que Jesús, además de mi Salvador, sea mi Señor, el que gobierna mi vida, a quien le obedezco, por quien me esfuerzo, por quien cambio, por quien entonces me esfuerzo para perdonar a alguien o para ir a pedir perdón si ofendí a alguien. Yo necesito como cristiano reconocer que Jesús es el Señor de mi vida, para que yo entonces abandone mi egoísmo, mi soberbia. Eso es lo que estamos viendo en esta noche. A los cristianos se les dice entonces aquí que tenemos que exaltar a Jesús, haciéndole Rey y Señor. Y obviamente, ¿cómo podemos nosotros los cristianos lograr este propósito? ¿Cómo se puede hacer que usted y yo hagamos que Jesús sea mi Señor? Bueno, ahí en 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, solo con el auxilio del Espíritu Santo. Por eso entendemos que el Espíritu Santo es el medio que nos lleva a la adoración verdadera a Dios. Miren, hermanos, como creyentes debemos exaltar a Jesús haciéndole Señor de nuestra vida, y no solo de palabra, sino en la realidad, en la práctica. Cada que veamos que a mí me gobierna todavía la ira, a mí todavía tengo evidencias claras de que soy un egoísta, la soberbia todavía no la he dejado, bueno, entonces ahí yo necesito llevar a la realidad, no solo a la cabecita, el que Jesús es mi Señor. Es decir, que con su palabra el Señor me hace llevar a la práctica todos sus mandamientos. Por eso puede ocurrir solo con el poder del Espíritu Santo, solo con la ayuda del Espíritu Santo. Nuestra vida será en verdad exaltar a Cristo y hacerle Señor. Ahora veamos otro pasaje allá en Juan 16. Leamos la palabra de Dios en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, y leamos el versículo 14. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y usted puede ver en su Biblia que Jesús está hablando a sus discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo me glorificará. Entonces, hermanos, ¿usted cuál cree que es el principal propósito del Espíritu Santo? Según estos pasajes, mire, 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Nadie. Y Jesús a sus discípulos les decía, el Espíritu Santo me glorificará. Hermanos, ¿cuál es el propósito principal del Espíritu Santo en la vida del creyente? Según esos dos pasajes. Exactamente. Que el Espíritu Santo nos guía a glorificar a Jesucristo, que es la voluntad de Dios para la humanidad entera, de que solo por medio de Cristo se conozca al verdadero Dios viviente, al Creador y Señor. Entonces, el principal propósito del Espíritu Santo es glorificar y exaltar a Cristo, y no a sí mismo. No es exaltarse a sí mismo. El Espíritu Santo se exalta al Espíritu Santo. Ese nunca es el propósito. Nuestra adoración entonces no debe centrarse en la persona del Espíritu Santo, si bien el Espíritu Santo es el medio que nos llevará a adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero no es para que nuestra adoración se centre en el Espíritu Santo, sino en Jesús.
Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará. Miren, hermanos, el propósito del Espíritu Santo es ayudarnos a exaltar a Cristo en nuestra adoración y en nuestra vida. Y eso solo con la ayuda de Él lo podemos glorificar. Hermanos, hoy en día hay tanto error. Y bueno, Jesús lo profetizó, el apóstol Pablo profetizó, incluso el apóstol Pablo y el apóstol Juan batallaron contra los apóstatas y los herejes y los falsos maestros y los falsos pastores y profetas. Hoy en día está claro que tiene que haber error y iglesias que parecen cristianas y no lo son. Y entonces podemos ver de que ciertos cristianos caen en un desequilibrio y entonces empiezan a adorar en lugar de Cristo al Espíritu Santo, empiezan a glorificar en lugar de Jesús al Espíritu Santo, y eso es un error. Eso es un error que se ve en la tierra, se lo ve en el contexto de la iglesia evangélica en el mundo entero, se lo ve, pero lo entendemos de que Jesús y la misma palabra de Dios profetizó de que vendrán falsos maestros. Entonces, el que lo haya no tiene que ser extraño. Más bien yo tengo que equilibrarme en la palabra de Dios. Sí, necesito el Espíritu de Dios en mi vida, pero para glorificar a Cristo como mi Señor, y no solo como mi Salvador, sino para que me enseñe a obedecerle a Él. Ahí entendemos algo que hemos entendido también aquí acerca de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes? Hace poco hablábamos, Efesios 5:18, acerca del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y nosotros ya hemos estudiado este pasaje y sabemos que ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por Él, ser guiados, ser orientados. Así como al que está ebrio le controla el licor, y por eso pone la palabra de Dios esta figura, no os embriaguéis con vino, para hablar luego del Espíritu Santo. Esa es la importancia, de que así como el vino, como el licor controla a una persona y le hace decir lo que no quiere decir y le hace hacer lo que no quiere hacer, ¿cierto? Así es la persona que está borracha, ¿cierto? Con el licor. Bueno, el cristiano entonces más bien tiene que embriagarse con el Espíritu Santo. ¿Y qué es embriagarse con el Espíritu Santo? Es dejarse controlar por Él, dejarse guiar. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros ya lo sabemos. Entendemos que dejarnos controlar del Espíritu Santo es un ejemplo claro, hermanos, un ejemplo claro. Usted recibe una injusticia, una ofensa, ¿sí? Todo su ser, humanamente hablando, le dice, devolvele el mismo insulto, págale mal por mal, ¿sí? Con la misma moneda se paga, dice aquí en la tierra, ojo por ojo. Eso le dice a uno todo su ser humanamente hablando. Pero la voz del Espíritu Santo en usted, ¿qué le dice? Exacto, le dice, perdónale, ámale. Cristo murió por ti con mucho amor por ti. Si Dios te ama y te perdona, tú debes perdonarle también a Él. Es más, en la oración modelo, el Padre Nuestro dice... al final, cuando termina la oración, Jesús luego dice, porque si no perdonáis a vuestros deudores, tampoco el Señor les perdonará a ustedes. Pero si perdonáis a vuestros ofensores, entonces el Señor sí les perdona. ¿Sí ve? El Espíritu Santo entonces le dice a usted, cuando usted recibe una injusticia, perdónale, porque tú también fuiste perdonado. Ámale, porque Dios te ama. ¿Sí ve? Ahí está la batalla. Su carne le dice, aborrece, se lo pega, le devuelve la misma cachetada. Pero el Espíritu Santo le dice, ámale, perdónale, porque Dios a ti también te ha perdonado. Entonces, mis hermanos, ese es el ejemplo claro. Así es como el Espíritu Santo nos habla. Y entonces, ¿qué es dejarse controlar por el Espíritu Santo?
Bueno, yo en la carne y humanamente hablando, yo más bien quiero aborrecerle y odiarle, murmurar, hablar mal de alguien, odiarle, no perdonarle, ¿cierto? Vaya, pero si soy hijo de Dios y quiero adorarle como Él es digno, entonces me dejo guiar por el Espíritu Santo. Uy, Señor, ¿cómo me cuesta? No puedo perdonar, no puedo amar. Entonces tengo que caer de rodillas, Señor. Padre Dios, te pido por favor que en el nombre de Jesús me ayudes a amar a esta persona que me ofendió, me ayudes a perdonarla. Eso es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y comprobamos los hijos de Dios que el Señor tiene poder y nos enseña y llevamos a la práctica. Y cuando lo hacemos nos vemos creciendo. Es más, cuando vemos el poder de Dios obrando en nuestra vida, nos llenamos de tanto gozo que queremos seguirle amando y bendiciendo y sirviendo. ¿Sí ven? Entonces, hermanos, rendirnos a la autoridad del Espíritu Santo es permitirle dirigir y controlar nuestras acciones. Solo en la medida en que le permitamos al Espíritu Santo controlarnos, guiarnos, podremos adorar a Cristo, a Dios, en espíritu y en verdad. Pero si estamos controlados por nuestros deseos egoístas y por otras cosas, carecemos del deseo de adorar a Cristo profundamente. ¿Sí? Cuando nosotros rechazamos la voz del Espíritu Santo y más bien decidimos obrar impíamente, carnalmente, humanamente, no estamos adorando a Dios. Hermanos, sepan, démonos cuenta que lo que estamos estudiando es la adoración verdadera, que no solo son externalismos, no son rituales, no solo son cosas y activismo y cosas que se hacen para Él, sino que Él mira nuestro corazón. Por eso decía Jesús a la samaritana, le decía, porque tales adoradores el Señor busca que le adoren. Vendrá un tiempo, hablaba Jesús, ya cuando se instituye la iglesia, que los verdaderos adoradores le adorarán a Dios en espíritu y en verdad, y no en este templo o en el otro templo como decían los judíos o los samaritanos. Hermanos, y profundizando respecto de lo que es la obra del Espíritu Santo hacia la verdadera adoración, usted y yo conocemos el pasaje que habla de el fruto del Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Hermanos, entonces, hay un fruto que resulta en la vida del cristiano después de que el Espíritu Santo permanentemente le esté guiando, orientando y controlando. Hay un fruto, hermanos. Usted sabe lo que es un fruto. Un fruto no es como para ver las manzanas en el árbol, en el manzano. ¿Cierto que no salen de la noche a la mañana? Tuvo que haberse sembrado el árbol, tuvo que haber crecido, tuvo que luego dar las hojas y dar las flores. Y finalmente, y eso regándole diariamente con el agua, ¿sí? Y finalmente vienen las manzanas. El fruto entonces no es algo que se hace, el fruto es un resultado que Dios da. Mientras usted y yo estemos regando nuestro corazón, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Sí, Señor, enséñame a perdonar. Señor, no me dejes responder odio con odio, enséñame a amar. Eso es sembrar, eso es regar con agua ese arbolito, ¿sí? En la medida en que más sembremos y reguemos esa planta con el Espíritu Santo, con el amor a Dios, va a resultar el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, entonces, quiere decir que los verdaderos adoradores son los que vigilan porque el fruto del Espíritu
se dé en su vida. Esos son los verdaderos adoradores. Estamos hablando de lo que es adoración a Dios. El creyente que anhela y le ruega al Señor que el fruto del Espíritu se dé en su vida. Que si no hay amor, clama y le pide aún con lágrimas al Señor por amor. Que no hay gozo, pues le pide. Y el Señor le muestra lo que hay que hacer, los pasos que hay que dar, como mencionamos ahora. Entonces, mis hermanos, hasta aquí la palabra de Dios nos dice que si queremos adorarle a Dios verdaderamente, entonces tengamos presente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En la medida en que nosotros escuchamos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo hacia glorificar a Jesús como nuestro Señor, en esa medida, entonces Él nos da el fruto, que es el amor. ¿A cuántos nos falta amor, hermanos? Claro que sí. Cierto que a veces hay cristianos, hermanos, y esto es lamentable. Acuérdense que Gandhi llegó a la iglesia cristiana y dijo, no, si esto es la iglesia cristiana, mejor me voy al hinduismo, porque le dijeron, vaya y busque una iglesia de negros. ¿Eso qué amor cristiano va a ser? Ay, pero pasan por cristianos, ¿cierto? Hoy en día vemos cristianos que en su iglesia y en su templo y en su familia, qué amorosos que son, ¿sí? Pero les hablan de los mareros, los ladrones, los asesinos. Mire, los aborrecen, los odian. No pueden amarlos. No pueden decir como Esteban decía cuando era apedreado, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No pueden. ¿Por qué? Porque no hay amor. No está el fruto del Espíritu Santo. No está adorando entonces verdaderamente a Dios como debe adorarle. Eso está diciendo. Hermanos, yo conozco incluso de ministerios cristianos que pasan por cristianos o evangélicos conocidos a nivel mundial, donde los cristianos maldicen a otras personas. Se sabe de eso. Cristianos que dicen que no, que el que hable mal de mí, el que cuestione o critique mi ministerio, yo le lanzo una maldición. ¿Han escuchado eso, hermanos? Cristianos, entre comillas, que dicen eso. Hermanos, alguien que, mire, ni el ángel, peleando contra el mismo diablo, le maldijo. Jesús jamás maldijo ni maldice a nadie, pero hay cristianos que pasan, se hacen ver como cristianos y maldicen a la gente. Eso está mal, mis hermanos. Entonces, ¿y por qué les hablo de esto? Porque en el pasaje de 1 Corintios 12, 1 al 3, hablaba al final del versículo 3 que es posible llamar a Jesús anatema, es posible maldecir a Dios. Se puede uno hacer pasar por cristiano, pero estar maldiciendo a la gente. En el contexto actual de los tiempos postreros, la tierra está plagada de falsos profetas. Eso ya todo el mundo lo sabe. Entonces usted y yo tenemos que identificar al verdadero cristiano, no al que habla. Hay ministerios grandes que maldicen a la gente. No tienen amor, entonces, y donde no hay amor, y si Dios es amor y si ellos no tienen amor, entonces ¿qué son? Bueno, hermanos, le damos gracias al Señor porque Él nos está hablando en esta noche respecto de la adoración verdadera. Pero alcanzamos a ver otro pasaje donde nos dice que la verdadera adoración nos lleva a la obediencia. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra de Dios: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Primero de Samuel 15, 22. Dice la palabra de Dios: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, este versículo
nos está diciendo el Señor, con todo su amor y su poder y su autoridad, nos dice, hermanos, que más importante que lo que hacemos para Él, esos servicios, quizá los que en la iglesia están sosteniendo el culto, los que enseñan, los que evangelizan, los que hacen obras y actividades para Dios, hermanos, dice que al Señor no le agrada más lo que ellos hacen, como si lo que es el obedecer a su palabra y prestarle atención a su palabra. ¿Queríamos entonces saber qué es adorar a Dios? Claro que sí, claro que queríamos saber qué es adorar a Dios. Y adorar a Dios es obedecerle, escuchar su palabra, poner atención a su palabra. No ahí estar, no, a mí no me gusta oír, no me gusta poner atención, dígame qué hay que hacer. No, así no es. Si el Señor nos dio 2 oídos fue para que le oigamos. Por eso les invito a que leamos Romanos 12 del 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2 es una de las explicaciones más grandiosas que hay en la Biblia acerca de la relación que hay entre la adoración y la obediencia. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice ahí en su palabra, hermanos, que el apóstol Pablo ahí explica entonces que como creyentes debemos vivir como sacrificio vivo, un sacrificio santo. Ese es el culto racional. Por eso nosotros cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios, siempre, o cuando comenzamos nuestras reuniones con las cuales adoramos a Dios, siempre le decimos: gracias, Padre Dios, porque tú nos llamas, nos convocas, nos reúnes para adorarte a ti como te agrada, que es meditando en tu palabra, con el propósito de ponerla en práctica, que es el culto que a ti te agrada, que lo podemos hacer racionalmente, con razón, razonando nuestra fe. Miren, hermano, es que Dios nos hizo inteligentes. La fe es para razonarla. Entonces no es solo ir haciendo lo que otro le diga que hay que hacer. El Espíritu Santo viene a su vida y le enseña a usted a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y si usted como hijo de Dios, como cristiano, piensa que adora a Dios porque hace tal cosa para Él, como enseñar la palabra, por decir, pero usted tiene un corazón duro para con sus hermanos, no perdona a alguien, no le ama, hermanos, Jesús decía: más bien deja tu ofrenda ahí en el altar, déjala y ve, reconcíliate con tu hermano, porque esa ofrenda no llega a Dios, no llega. Incluso las oraciones no pasan del techo, hermanos, si estamos solo haciendo cosas para Él con un corazón de piedra. Hermanos, vivir como sacrificio santo significa ofrecer a Dios nuestra vida y la forma en la que vivimos, teniendo como meta agradarle y honrarle. Así como en el Antiguo Testamento el pueblo ofrecía holocaustos al Señor para adorarle. Hermanos, ¿qué es un sacrificio? Es algo que nos cueste. Una vez le decía, o ahora mismo les digo a ustedes, sacrificio para Dios. ¿Es para usted un gran sacrificio agarrar su taza de café con leche en una mano y un pan en otra mano y sentarse a mirar la televisión en su programa favorito y
o en su, en su programa, que ya lo mira hace mucho tiempo. ¿Cierto que no es eso sacrificio? Eso qué alegría, qué gusto, eso me fascina. Eso no es sacrificio. Sacrificio es algo que me cueste, algo que me cueste, algo que me duela, algo que yo no quiera hacer. Eso es un sacrificio. Alguien decía que el trabajo, ahí donde le pagan a usted el salario, en la empresa, es tan duro que hasta le pagan por hacerlo. Imagínese, ¿sí? Un sacrificio. Y usted sabe que ir a trabajar es un sacrificio. Levantarse a esas horas sin haber dormido las suficientes. El lunes, imagínense, es un sacrificio. Bueno, pues la palabra de Dios nos dice que en la medida en que nuestras acciones agradan a Dios, es decir, que con sacrificio lo hacemos para la gloria de Dios, no para darnos deleite a nuestro cuerpo y a nuestra carne, sino para glorificar a Dios, ¿sí? En la medida, entonces, en que nuestras acciones agradan a Dios, entonces Él es glorificado, ¿sí? Porque los demás ven cuán grande es Él en nuestra vida. Cuando usted le va a pedir perdón a un hermano que ofendió, el otro va a decir, le teme a Dios, busca a Dios, no puede vivir sin Dios, ¿sí ve? Entonces ahí usted glorifica a Dios. No, nadie puede adorar a Dios haciendo cosas externas para que lo vean, pero con un corazón que no ame ni perdone, mis hermanos. Entonces, la vida sacrificial para agradar a Dios, eso es adoración, porque solo Él es digno de una entrega así, y Él merece ser adorado y conocido de todos. Hermanos, vivir como sacrificio a Dios es difícil, sí, es difícil. Pero para eso vino el Espíritu Santo a nuestra vida. Por eso necesitamos al Señor. Y por eso la palabra de Dios nos dice, les ruego. Y mire por quién nos ruega. Por la misericordia de Dios les ruego que ustedes presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Les ruego, hermano, que vaya y le pida perdón a aquel que usted ofendió. Nos dice la palabra de Dios. Te ruego, hijo mío, que perdones a aquel que te está pidiendo perdón, aquel que cometió una injusticia contigo. Te lo ruego por la misericordia de Dios, por el amor de Cristo, por la obra que Jesús hizo en la cruz por ti, derramó su sangre para salvarte a ti. Te ruego que le perdones entonces a aquel que comete una injusticia contra ti. Perdónale. Sí, yo te perdoné, dice el Señor. Yo derramé mi sangre por ti. Perdónale a aquel que te ofendió. Perdónale, ámale, ora. ¿Sí ve? No, miren, ¿cuál es la motivación para vivir en adoración al Señor entonces? A través de la obediencia. Según Romanos 12:1, ¿sí? La motivación entonces es eso. La misericordia de Dios, el amor de Dios. Motívese usted, hermanos, motivémonos por el amor de Dios para entonces andar en obediencia, que es adorarle a Dios. Como creyentes, nuestra motivación para adorar a Dios entonces es una vida, un estilo de vida de amor, ¿sí? Por sus misericordias, por su maravilloso amor y gracia. Cristo tiene que ser nuestro primer amor y lo tenemos que demostrar con nuestras acciones, hermanos. Es más, les voy a compartir unas palabras de Juan Calvino en los años 1500, allá en el siglo XVI. Él dijo: el hombre nunca adorará a Dios con corazón sincero, ni será motivado a temerle y obedecerle con suficiente celo hasta que entienda correctamente cuán endeudado está con Él por su misericordia. Y entendemos por el Espíritu Santo que reconocemos que si hay algo bueno en nuestra vida es porque Él lo hace. Si hay algo bueno en mí es porque Él obra en mi vida. Y que sin Él yo fuera totalmente desobediente y soberbio y lleno de pecado. Eso es, entonces, amarle a Dios, humillarse. Ahora, leamos Juan 14:21.
Juan 14, 21, la palabra de Dios ahí nos dice que el que tiene mis mandamientos, habla Jesús, diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? ¿Cuáles son entonces los resultados de adorar a Dios por medio de la obediencia? Porque ahí dice, Jesús está hablando y dice, el que tiene mis mandamientos y los pone en práctica y los guarda. ¿Cuáles son los resultados? Dígame usted, léalos ahí en su Biblia, Juan 14, 21. Los resultados que tiene el que adoremos a Dios por medio de la obediencia y el amor. Cierto que lo primero que vemos que dice que el que guarda sus mandamientos es el que ama a Jesús. Y dice que el que ama a Jesús, es decir, el que obedece a Dios en Cristo Jesús, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. 3 maravillosos resultados de lo que es adorarle a Dios por la obediencia, mis hermanos. ¡Maravilloso! ¿Qué mejor motivación entonces para obedecerle a Dios en amor y abandonar nuestros pecados y abandonar nuestro egoísmo y nuestras soberbias y esa crueldad que tenemos a la hora de tratarnos unos a otros? ¿Sí ven, mis hermanos? Si le obedecemos en amor, no solo le estaremos adorando, sino que también conoceremos personalmente el amor de Dios en formas muy concretas y experimentaremos la vida de Cristo en nosotros. Que el Señor entonces bendiga esa palabra que implanta en nuestra vida. Que el Señor bendiga nuestro ser, de tal manera que esta palabra toque nuestros corazones y cambie nuestras acciones. Hermanos, porque a eso nos ha llamado el Señor, a ser transformados por su palabra. Miren, ¿cómo adorarle y obedecerle? La palabra de Dios es un libro, la Biblia es un libro muy práctico. No solo nos ofrece conocimiento intelectual, sino que también nos muestra cómo aplicarle ese conocimiento a nuestro diario vivir. En Romanos 12, 1, 2 nos da la clave para poder obedecer a Dios en amor y por lo tanto adorarle en espíritu y en verdad. Mire, leamos otra vez Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, ¿cuál es la clave entonces de obedecer a Cristo y adorar a Dios con nuestra manera de vivir? ¿Cómo podríamos hacerlo? Ese versículo nos está diciendo. ¿Cómo podemos, siendo nosotros, a la estatura espiritual que tengamos, cómo podemos adorarle hoy o mañana a Cristo con nuestra manera de vivir? Hermanos, ahí está. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Al renovar nuestro entendimiento, al renovar nuestra mente, entonces empezamos a no ser conformistas con este mundo, ¿sí? Este mundo nos dice, sí, es que somos humanos, todos somos mentirosos, ¿sí? Bueno, entonces ahí dejamos de conformarnos porque renovamos nuestra mente y entonces comprobamos en la práctica, en nuestro propio ser, comprobamos cómo el Espíritu de Dios, el poder de Dios nos capacita para andar en obediencia. Eso es, hermano, la forma en que pensamos y las cosas en que pensamos determinan cómo vivimos. Si solo pensamos humanamente o mundanalmente, pues entonces nunca le adoraremos a Dios en obediencia. Es más, hermanos, necesitamos reflexionar
Porque hay muchas cosas que hacemos en la práctica y las hacemos porque tenemos pensamientos cerrados, equivocados. A veces nos cuesta perdonar a alguien que nos comete una injusticia, porque en el mundo, allá, nuestros padres o en la cultura nos dijeron que al que te la hace, la paga. ¿Sí? Entonces, como eso lo aprendimos desde chiquitos, ahora que estamos en Cristo, resulta que nos cometen una injusticia y decimos, no puede ser, ¿cómo va a ser cristiano aquel? Y entonces le aborrecemos. Pero el Señor dice que la injusticia, la aflicción en la vida del cristiano es permanente. Entonces, mis hermanos, necesitamos, dice Romanos, renovar nuestro entendimiento, renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Si antes me habían dicho que al que me la hace la paga, bueno, ahora en Cristo me dice que ponga la otra mejilla, que perdone, ¿sí? Que ame, como Esteban cuando moría decía, no les tomes en cuenta este pecado, ¿sí? Entonces, hermanos, eso es renovarme con la palabra de Dios. Y entonces es posible llevar a la práctica lo que el Señor me está diciendo. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en nuestra vida, de tal manera que nos gocemos en su presencia. Que disfrutemos lo que es escuchar su palabra, que no la escuchemos solamente para incluso hacer un ritual. Les voy a decir algo así, por último, que no tenía preparado decírselos, pero es una realidad. Aún en el mundo evangélico hay gente en la iglesia que se conforma con solo llegar a la casa de Dios, a la iglesia, a escuchar la palabra, y sale contento porque solo llegó a oír. Y resulta que le preguntan, ¿y de qué te hablaron el domingo pasado? Ya ni se acuerda, porque la meta es solo llegar a oír y olvidar. Apenas sale por la puerta del templo, olvidar todo lo que tenía y no pone en práctica nada. ¿Sí? Eso está mal, hermanos. Entendamos que el acercarnos a escuchar la palabra de Dios es con el propósito de que transforme nuestro corazón, de tal manera que en nuestras acciones demostremos que somos nueva criatura, nueva creación, nuevas personas. Hermanos, que adoremos al Señor entonces en espíritu y en verdad. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Nuestro Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque en esta noche tú nos has traído la explicación de tu palabra conforme a tu voluntad, y entendemos, Señor, que aún como cristianos podemos tener ídolos, pero Padre Dios, el adorarte en espíritu y en verdad no es solo quedarnos contentos por lo que hacemos, con lo que mostramos a los demás, que hacemos algo para ti, sino que tú miras el corazón y tú miras nuestras intenciones, tú miras con qué propósito hacemos determinadas cosas, Señor, y que si nosotros no estamos haciéndolo por amor a las personas, no estamos sirviéndote a ti por amor a las personas, Señor, no estamos haciendo nada, no te estamos adorando y estamos engañándonos a nosotros mismos, porque a ti nunca te podremos engañar, pero resultaríamos engañados nosotros y resultaríamos con un corazón perverso si no amamos a los demás. Por eso, Padre Dios, te rogamos en el nombre de Jesús que nos enseñes a adorarte en espíritu y en verdad, que realmente podamos ver en nuestra vida el fruto del Espíritu, que realmente podamos ver en nuestra vida que tenemos amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, Señor. Que no descansemos hasta no tener el fruto del Espíritu en nuestra vida, y entonces podamos decir que te amamos y te adoramos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muchas gracias, hermanos.